Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto estar con ustedes una vez más a través de este canal que bendecimos. Le damos gracias a Dios porque tenemos la oportunidad de estar dando estas clases de la palabra de Dios a través de este medio. Vamos a darle gracias a Dios porque vamos a continuar con la serie Autoridad Espiritual en la tercera clase que hemos denominado Consecuencias de murmurar de la autoridad. Consecuencias de murmurar de la autoridad. Así se llama nuestra tercera clase que está dentro de esta serie que hemos denominado Autoridad Espiritual. Señor, te damos muchas gracias, Padre, porque nos da la oportunidad de poder manifestar a través de este medio de comunicación de tu voluntad a través de tu palabra. Pedimos la unción sobrenatural del Espíritu Santo para que nos traiga, Señor, esa convicción de pecado, para que nos enseñe, para que nos redarguya cuando nosotros hemos cometido algún pecado en relación a la autoridad y no nada más sobre este caso, Señor. Sabemos que nuestro caminar contigo no es fácil, pero si tenemos al Espíritu Santo, Señor, todo nos va a ser posible. Esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Unge mis labios, Señor, de una manera especial para que yo pueda transmitir lo que tú quieres que aprendamos. Vamos a hablar de un caso de murmuración muy claro que ocurrió en los tiempos en los cuales el pueblo de Israel salió de esclavitud de Egipto. Y bueno, pues se fue nada más y nada menos con la familia de Moisés, este caso de murmuración. Nos vamos a ir al libro de Números del Antiguo Testamento en el capítulo 12 y vamos a darle lectura a la palabra de Dios. Dice: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado por mujer, porque había tomado Moisés una mujer cusita. Ahorita le explico. Y dijeron: solamente por Moisés ha hablado Jehová. O sea, ellos se preguntaban. Dice: ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová Dios, o sea, el Señor oyó. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Y luego dijo el Señor a Moisés, a Aarón y a María: salgan ustedes tres al tabernáculo de reunión. Y salieron los tres. Entonces el Señor descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Y él les dijo: oigan ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente y no por figuras, y verá la apariencia del Señor. ¿Por qué pues no tuvieron ustedes temor de hablar contra mi siervo Moisés? El Señor estaba aquí reclamando, ¿verdad?, esa actitud de Aarón y de María. Eran hermanos mayores de Moisés. Podemos decir, bueno, pues eran sus hermanos mayores, a lo mejor ellos tenían hasta cierto punto más autoridad que Moisés. Nada más que aquí Dios les está aclarando que es el Dios mismo el que lo puso por autoridad, lo puso por líder. Entonces es muy delicado cuando tú y yo hablamos, murmuramos, comentamos algo que no nos agrade mucho de una autoridad, porque vamos a ver las consecuencias. Tú puedes leer todo el capítulo, como siempre yo les digo que lo hagan. Aquí estamos nosotros viendo en la palabra que María y Aarón hablaron y Dios había escuchado. Aquí lo dice la palabra. Ellos hablaron criticando a Moisés porque él se había casado o había tomado como mujer a una mujer negrita de la tribu de Can, del hijo que recibió la maldición de Noé. Dicen que de ahí se desprenden los personas de color. Entonces ellos estaban haciendo una murmuración, una crítica en relación a esta mujer que había tomado como esposa a Moisés, que era una mujer etíope, o sea, una mujer de color. Y también ellos comentaban entre sí. Ellos creían que Moisés no se iba a dar cuenta de que ellos estaban pues allí murmurando: oye, mira, ya se casó con una mujer de color y pues a poco Dios nada más ha hablado a través de él, también a través de nosotros, porque ellos tenían dentro del ministerio de llevar al pueblo a la tierra prometida, ellos también tenían un llamamiento. Aarón, vamos a acordarnos, acuérdense que fue el primer sacerdote, Aarón, el hermano de Moisés. Entonces sí tenían ellos una labor que cumplir dentro
dentro de ese plan que Dios había implementado para poder sacar al pueblo de Israel de Egipto y llevarlo a una tierra prometida. O sea, también ellos hasta cierto punto, ellos eran también líderes. Ella, dice la palabra de Dios, ella adoraba y alababa, ¿verdad?, a Dios. Yo quiero entender que a lo mejor ella era la encargada de la alabanza, puede ser. Aarón, el primer sacerdote, pero el que era el llamado directo de Dios fue Moisés. Dice la palabra que aquí, y lo oyó Jehová Dios. Esto lo podemos ver en el versículo 2. Si nosotros a veces hablamos de la gente o hablamos de una autoridad, creemos que nadie nos está escuchando, a lo mejor es cierto, nadie nos está escuchando, nadie físicamente, pero Dios todo lo está escuchando. Aquí Dios les habló de una manera muy directa. A ver, salgan los tres, salgan al tabernáculo, voy a hablar con los tres. Para esto Dios les dijo, si yo quisiera levantar profetas, pues yo les voy a hablar en sueños y en visiones. Pero a mi siervo Moisés, como él es manso más que todos los hombres sobre la tierra, yo he decidido hablarle cara a cara. El caminar de Moisés con el Señor lo llevó a ese punto de poder hablar cara a cara con el Señor. Entonces aquí ellos, María y Aarón, estaban cuestionando, ¿verdad?, que por qué nada más Moisés era el único líder el que dirigía al pueblo y en el cual Dios dejaba una orden y se tenía que cumplir. Ellos estaban murmurando. ¿Sabes tú qué fue lo que le pasó a María? Dios se enojó contra María y dice la palabra del Señor más adelante que esta mujer empezó a ver manchas blancas, ¿verdad? La lepra. Empezó a ella, María se puso leprosa, dice la palabra en el versículo 10, se puso leprosa como la nieve y miró a Aarón y a María y he aquí estaba leprosa. O sea, se asustó Aarón y dijo Aarón a Moisés, ay, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Que no se quede así. Una persona que presentaba esta enfermedad era excluida de la sociedad para que no se contaminara el resto del pueblo. Y Aarón se asustó, ¿verdad? Y comprendió que por la murmuración, Moisés no sabía, realmente no sabía que habían hablado de él, que lo habían criticado porque se había casado con una mujer de color. Él estaba pues nada más escuchando y obedeciendo cuando le dijo a Dios a él y a sus hermanos que salieran los tres para hablar con ellos. Aquí vemos claramente cómo la ira de Dios inmediatamente se refleja cuando nosotros nos atrevemos a murmurar contra una autoridad. Y hoy en día es algo común, entre comillas. Ahora todos nos damos ese derecho, porque nadie nos lo ha dado, de poder hablar, de poder comentar de las autoridades, de que hasta les ponemos sobrenombres, decimos cosas tremendas. Usted puede checar las redes sociales, cómo se mantienen. Las manifestaciones que continuamente se dan en todo el mundo son en contra precisamente de las autoridades. O sea, ahorita en estos tiempos estamos viviendo cosas bien difíciles. Ya la autoridad ya no se reconoce como tal. Estamos viviendo tiempos de anarquía porque la gente ha decidido hacer lo que bien le parece y eso a Dios no le agrada. En las primeras clases yo le he dado a conocer a usted que el ir contra la autoridad delegada por Dios es ir contra Dios mismo. Y si usted y yo conocemos ya de la palabra de Dios, tuvimos un encuentro con nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nosotros tarde o temprano tendremos que conocer la autoridad. Aquí estamos viendo qué tremendo es murmurar, hablar, criticar a una autoridad. Y yo también le he dicho y se lo voy a volver a repetir, cuando nosotros hacemos esto, no nos quejemos entonces cuando veamos que en nuestro cuerpo, en nuestra vida nos ocurren cosas difíciles, ¿verdad? Una enfermedad puede ser provocada por una crítica, por una murmuración, porque nosotros estamos constituidos en tres partes, somos cuerpo, alma y espíritu.
Y así como nosotros tenemos consecuencias, si no nos cuidamos una enfermedad, si no nos cuidamos de tener una vida saludable, vamos a tener repercusiones en nuestra salud bastante serias, también en nuestra vida espiritual. Si nosotros no cuidamos nuestra manera de hablar, nuestra manera de conducirnos, vamos a tener serias consecuencias. Y lo más delicado es que no siempre nada más las tenemos en nosotros, sino también en los seres que más queremos. Yo con esto no le quiero asustar, pero es la ley de la siembra y la cosecha. Lo que nosotros sembramos, eso recogemos. Y aquí lo podemos ver. Afortunadamente Moisés empezó a orar con Dios, le empezó a pedir. Aquí vemos, ¿verdad? Entonces Moisés, dice la palabra de Dios en el versículo 13 de ese mismo capítulo de Números 12. Entonces Moisés clamó a Dios diciendo, te ruego, Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. De todos modos hubo un castigo. Esta mujer estuvo 7 días excluida nada más para que viera lo que luego decimos como un dicho, ¿no? Lo que es amar a Dios en tierra de indios. Muchas personas hoy en día están creyendo que toda esta pandemia, que toda esta situación que estamos viviendo, que ya puede ser un juicio de Dios, y porque escuchamos muchas mentiras y mucha basura en el internet y de mucha gente que se cree todóloga, que se cree que ya puede saber sobre medicina, sobre virus, sobre tantas cosas. No es cierto, no somos eso. Nosotros vamos a tener que confiar únicamente en lo que la palabra de Dios nos dice, porque de eso se trata la fe. Fe es certeza de lo que se espera y convicción de lo que nosotros no vemos. Le decía yo, Moisés clamó por María, pero ésta tuvo que pasar 7 días para que pudiera ser sanada, porque la lepra empezaba con grandes manchas blancas en la piel, hasta que empezaba a perder la sensibilidad y luego después empezaba a caer la piel ya prutefacta prácticamente, una enfermedad bastante grave. Y así nosotros hemos comparado la lepra con el pecado, ¿verdad? El pecado empieza blanco como si nada, no pasa nada, y después, conforme va pasando el tiempo, el pecado te puede llegar a destruir. Incluso, como dice la Biblia, la paga del pecado es muerte. Entonces debemos de tener mucho cuidado con esto, ¿verdad? De las murmuraciones contra una autoridad. Yo sé que hay muchas cosas que nosotros quisiéramos cambiar. Hay gente que yo misma lo he dicho, ¿verdad? Pero, ay, caray, pues, ¿qué pasa con estos gobernantes si yo no voté por él? Pues no votaste tú, pero ya votó la mayoría, y si Dios permitió que estuviera en el poder, es por algo. Lee, por favor, bastante bien Romanos 13. Romanos 13 dice que las autoridades por Dios han sido puestas y que nos debemos de someter. Si tú y yo estamos haciendo las cosas bien, no tenemos por qué nosotros tener ningún temor ni por qué estar en continua rebeldía o queriendo manifestarnos en contra de la autoridad. La autoridad va a tener castigo para las personas que no obedecemos o que traemos algo espiritualmente. Cuando nosotros traemos un espíritu de rebelión muy dentro de nuestro corazón, haz de cuenta que eso va a ser un detonante como un imán para que tú atraigas que a una autoridad, ya sea que un tránsito te detenga, ya sea que un policía te diga, a ver, bájese, y dices, pero ¿por qué si yo no he hecho nada? Es lo que vemos todos los días, ¿no? Porque desgraciadamente traemos todavía algo dentro de nuestro corazón, esa rebelión. Para empezar, empezamos a ser rebeldes cada día de nuestra vida con Dios. Esa es la primera rebelión. Desde el momento y hora que nosotros no acatamos las disposiciones que Dios dejó en su palabra, con eso ya es una rebelión. Entonces no te quejes por las cosas que pasan, que si una autoridad te la hace de emoción cuando vas en tu carro o vas a pie y que tú no has hecho absolutamente nada, y que dices, ¿por qué esa autoridad está tratando conmigo como si yo fuera el peor delincuente y todo? Porque espiritualmente tú estás atrayendo, es como un imán, la desobediencia, todo lo que traes en tu área espiritual, como que atraes aquello para ti. ¿Sí me explico? O sea, así como nosotros podemos atraer las bendiciones, también podemos atraer las maldiciones.
Y yo te pregunto, dices tú, pero yo no estoy rebelde, yo no estoy rebelde, de verdad, no estás rebelde. Mira, si no estás rebelde, entonces quiere decir que tú estás obedeciendo a Dios en todo. Y hoy en día la mayoría de las personas dicen, no, 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 es que yo no estoy de acuerdo con lo que dice la Biblia. A mí me lo dicen continuamente. Mucha gente no está conforme, dice, no, 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 es que no es así lo que Dios quiso decir. Dios no tiene variaciones, no tiene sombra de variación. Dios dejó su palabra y si tú la quieres seguir, pues qué excelente. Si no la quieres seguir, es tu problema. Tú ya sabes las consecuencias. La palabra de Dios no puede ser diluida. O sea, no puedes quitar unas cosas que no te gusten y dejar otras que sí se te hacen bonitas, ¿verdad? Como hoy en día la sociedad. Dicen, bueno, pues es que todo es amor, todos nos debemos de manifestar el amor. Bueno, pues la palabra de Dios aquí dice lo contrario, ¿verdad? De las cosas como son. Entonces, Dios quiere que nosotros nos amemos como seres humanos y todo, pero no con esto quiere decir que estemos nosotros de acuerdo con el pecado de las personas. Entonces, que no se te haga raro, no te hagas como que te bloqueen, ¿verdad? Cuando atraigas cosas de las autoridades o que tu jefe te está tratando mal, que es lo que está pasando. A lo mejor tú dentro de tu corazón dices, ay, este jefe, cómo lo desprecio, cómo me cae mal. Y nadie lo ve, pero Dios sí lo ve. Entonces, haz de cuenta que tú en lugar de acarrear para tu vida cosas buenas, cosas agradables, cosas buenas delante de Dios, tú estás acarreando todo lo contrario. ¿Por qué? Porque dentro de tu corazón, que es tu alma, estás tú yendo contra la autoridad. Entonces, por eso nada nos parece. Nada. Ahorita yo te voy a dar para que estés muy listo, muy lista. Te voy a dar 5, fíjate nada más, señales. Te voy a dar para que las anotes. 5 señales indispensables que acompañan a la gente que obedece, así como lo estás escuchando. En la palabra de Dios, en Filipenses 2, versículo 5 en adelante, yo voy a leer algo aquí del apóstol Pablo diciendo, ¿verdad?, en relación a Jesús. Hay pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Usted puede leer esto en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Aquí se puede usted dar cuenta que es el Hijo mismo, el Hijo de Dios, tuvo que ser obediente y hasta la muerte y muerte en cruz. Por esto Dios lo exaltó a lo sumo. Sumo en griego es uper, que quiere decir sobre. Lo exaltó sobre todo, sobre todo. Upso también quiere decir que lo levantó sobre las cosas. O sea, hasta lo sumo eso quiere decir. Uper, upso. Uper, sobre, upso, levantar. Dios mismo exaltó a su Hijo. ¿Por qué? Por su obediencia. Se despojó de toda su gloria que Jesús tenía desde antes de la fundación del mundo, porque Él es Dios. El Padre lo puso en la posición más alta, una elevación por encima de todo, ¿verdad? De todo. Ahorita yo le voy a comentar a usted esas 5 señales para que las considere. La obediencia de Jesús es perfecta. Él respetó a las autoridades. ¿Quiere usted verlo? Jesús en Mateo 22, versículo 21 dice, lo del César al César y lo de Dios a Dios. Lo querían siempre tentar. Oye, es correcto pagar impuestos y que aquí, que allá. Siempre lo andaban tentando. Pero Jesús, siendo Dios mismo, Él dijo, dar al César lo que es al César y a Dios lo que es de Dios. Él puso muy claro estas fronteras, estos límites, lo de la tierra, lo del cielo al cielo. Entonces nosotros tenemos que ver aquí que el Señor es
obediente, obedeció las autoridades que no eran las correctas, porque lo del César, acuérdate que en ese tiempo que Jesús andaba haciendo su ministerio, la nación de los romanos eran los que imperaban en esa parte de Europa y Asia, ¿no? Ellos eran conquistadores y sometían a los pueblos de una manera bárbara. Él pudo haber dicho Jesús, no, ¿y por qué? Pues si estos son de lo peor los romanos, ¿verdad? No, nada más eso te lo dejo como ejemplo. Dar al César lo que es del César, el emperador romano, fíjate nada más, ni siquiera era de su tierra. Eran conquistadores, eran gente maligna que se había apoderado allí de Israel y los había sometido a estar prácticamente en esclavitud. Entonces Jesús nos enseñó aquí la obediencia. También Jesús dice la palabra de Dios que aprendió la obediencia por medio del sufrimiento. Esto lo podemos leer en Hebreos 5, versículos 8 y 9. Tú le puedes aquí dar lectura a esta parte de la palabra de Dios donde dice que él sufrió tanto que precisamente allí, en base a ese sufrimiento, él aprendió la obediencia. En Hebreos 5, 8 y 9. Aquí estoy buscándolo para darle lectura, para que nos quede bien claro. Dice la palabra de Dios, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Otra vez, para que se nos quede primeramente a mí. Dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Nosotros no podemos decir que Jesucristo es nuestro Salvador si nosotros tenemos un espíritu de rebeldía, un espíritu de desobediencia. No podemos nosotros ser seres aceptables. No podemos, como dice el apóstol Santiago, por una boca no pueden salir agua dulce y agua amarga. O sea, por nosotros no puede ser que creamos en Jesús, que lo queramos seguir, que queramos estar un día con Él en toda la eternidad y estamos en una continua rebelión. Yo te invito este día para que tú empieces a pedirle al Espíritu Santo qué hay dentro de tu corazón que todavía se revela, porque dentro de todos hay muchas cosas que Dios, cada día que estamos en esta tierra, Él está perfeccionando, pero siempre y cuando nosotros así lo deseemos. Dios es tan caballero que Él no se va a meter a un corazón a cambiarlo si el individuo no le pide, Señor, cámbiame. Él va a respetar tu libre albedrío, porque Él no lo dio. Nuestra decisión libre de pensar. Tú crees en lo que tú quieras, yo creo en lo que yo quiera. Es lo que decimos mucha gente. Entonces, desde ese momento, tú ya estás marcándole una línea a Dios. Entonces, aquí vemos, ¿verdad?, cómo María libró, gracias a Moisés, esa consecuencia terrible de la lepra. Y aquí en esta parte de la palabra de Dios que dimos lectura, podemos ver la intervención de Moisés ante Dios. Así vemos la intervención de Jesús hoy en día por nuestras acciones, sobre todo para los creyentes. ¿Cuántas veces Dios ha oído nuestros comentarios, ha escuchado nuestras críticas? No estamos de acuerdo, tan solo con el hecho de que no estemos de acuerdo en algo que las autoridades estén diciendo o estén haciendo, ya estamos mal. Ya estamos nosotros mal. Si no te gusta algo que estás escuchando, tú empieza a entrar en oración y dile, Señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué estoy sintiéndome así? A lo mejor con esto yo no te estoy diciendo que la autoridad que tengamos sea la perfecta. Yo aquí te acabo de poner un ejemplo en esta de Mateo 22:21. Jesús pudo haber dicho, caray, no, usted no pague nada, al cabo ni son, es más, para empezar ni son judíos.
y vinieron a conquistarnos y a estar aquí, nadie los invitó, aquí están ellos quebrantando una regla, vinieron aquí a meterse a nuestra tierra, a nuestra ciudad, y quién los invitó, por qué se toman esas atribuciones. Sí me explico, o sea, él pudo haber dicho muchas cosas, Jesús, pero él con dos palabras, con dos frases tan maravillosas y tan sabias, dar al César lo que es el César y lo de Dios, a Dios. ¿Qué es lo que nosotros queremos estar dándole al mundo y a Dios las cosas? O eres de Dios o eres del mundo. O sea, nosotros no podemos estar siendo partícipes de toda la desobediencia y de la rebelión que impera en las personas. Dice la palabra del Señor que el mundo entero está bajo la oscuridad, está bajo el dominio del maligno. Sale solo aquel que lo desea y que lo anhela. Ser lleno de Cristo es ser lleno de obediencia. ¿De veras? Si tú dices que estás lleno del Señor Jesucristo, pues tienes que estar lleno de obediencia. Y si no, y si nos cuesta mucho trabajo, bueno, pues hay que pedirle a Dios, abogado tenemos para con el Padre. Empieza a anotar las 5 señales que son indispensables y que acompañan a la obediencia, a los obedientes, perdón. Primero, una persona que conoce la autoridad procura encontrarla donde quiera que vaya. Donde quiera, a ver quién manda aquí, a ver dónde, cómo, ¿sí me explico? El lugar donde se debe aprender la obediencia es en la iglesia, si nosotros nos congregamos. El mundo no conoce la obediencia, es el primer punto. Si nosotros conocemos la autoridad, al lugar que vayamos, ya sea al trabajo, a una escuela, a un lugar de trabajo, a donde sea, hay que preguntar siempre quién es la autoridad. ¿Me explico? Esa es la primera señal. Preguntamos quién manda, quién es el mero bueno allí, ¿verdad? Punto número 2. La persona que ha tenido un encuentro con la autoridad es mansa y tierna, ha sido ablandada y no puede ser dura. Tiene temor de estar equivocada, por lo tanto, pues nos calmamos. Si tú dices que, yo lo digo por mí, si tú dices que eres cristiano y de repente todavía estás como un cerillito que te enciendes con mucha facilidad, sobre todo para estar argumentando y estar defendiéndote, pues todavía hay que tener un encuentro, ¿verdad? Con la autoridad, todavía no la conocemos. Yo estoy aprendiendo apenas, ¿eh? No creas que yo estoy ya enseñada, no, yo no. Todo he tenido menos ser apacible, pero ahora lo he tenido que hacer por los golpes que la vida me ha dado, por las pruebas que he tenido que pasar. Yo he tenido que escuchar la voz de Dios y créeme lo que yo le pido cada vez a Dios, que me enseñe a calmar a sacar todo este espíritu de rebelión con el cual nosotros nacemos, porque somos de una raza caída. Entonces nosotros tenemos que ir aprendiendo, porque si no Dios, cuando tú le entregas tu vida, si tú no quieres aprender por la buena, lo vas a aprender de otra manera. Entonces la persona que ha tenido un encuentro con la autoridad trata de tener un carácter apacible. No tratas de ganarle a la gente, no hay que discutir. A mí antes me encantaba, porque no me gustaba dejarme de nadie. Y a lo mejor de repente todas se me quieren soltar las cabras para el monte, pero le digo, Señor, deténme, Padre, pon un guarda, como dice la Biblia, ¿verdad? Pon un guarda en mis labios, porque si de repente queremos todavía hacer cosas que no debemos. Punto número 3. Una persona que de verdad ha tenido un encuentro con la autoridad, no le interesa estar en autoridad, no anda buscando ser el jefe o la jefa. De verdad, la persona obediente siempre teme cometer errores, siempre, nunca se complace en aconsejar ni a dominar a otras personas. Uno siempre trata de hacer las cosas conforme Dios se lo pone en su corazón. Ya es de las personas si quieren o no quieren recibir una opinión, un consejo. Cuando te lo pidan, excelente, tú lo das. Pero si no, pues no quieres ejercer un dominio sobre las demás personas. O sea, los extremos nunca serán buenos. Por eso tenemos a alguien que los regula, que es el Espíritu Santo. Ni tanto para allá, ni tanto para acá. Siempre tiene que haber un equilibrio en todo, recuérdalo. Punto número 4. La boca cerrada es otra señal de obediencia, de haber conocido la autoridad. Estar en sujeción, no se atreve a hablar pues descuidadamente, no podemos hacerlo. Las palabras vanas provocan la ira de Dios. Efesios 5:6.
Las palabras vanas provocan la ira de Dios. Efesios 5:6. Anótalo, por favor. Punto número 5. Alguien que ha estado en contacto con la autoridad es sensible a todo acto de anarquía y rebelión que lo rodea, ¿verdad? La gente que ha tenido o que conoce o que está en contacto con la autoridad, inmediatamente su corazón va a percibir cuando hay alguien rebelde, alguien que está tratando de vivir su vida a su manera. O sea, simple y sencillamente tu espíritu no puede tolerar aquello. No puedes tú hacer compañía con esas personas, no puedes andar en compañía de esas personas que continuamente están manifestando su rebelión. Hay gente que tiene tantos vacíos espirituales en su corazón que se han dedicado a una forma, fíjate muy bien, te voy a decir esto, es fuerte. Hay personas, de 100, hay 90 personas que tienen tanta rebelión, tanta amargura en su corazón, que se dedican a tirarle a la autoridad de inmediata. Llámese gobernador, llámese presidente del país, llámese alcalde, llámese como a la policía, llámese todo lo que representa autoridad, se convierte en un blanco para esas personas que traen muchos vacíos, que traen mucha amargura en su corazón, que traen mucho resentimiento. Acuérdate que el primer resentimiento es hacia Dios. La primera rebelión nosotros se la manifestamos a quién, a Dios, sobre todo cuando nos pasan cosas. Entonces la mayoría de la gente hoy se ha dado a la tarea de estar criticando. Yo tengo muchas personas conocidas que dicen que conocen de la palabra de Dios. Yo nada más las oigo, ¿verdad? Pero se mantienen criticando continuamente que no hizo bien esto, el presidente, que sí hizo bien aquello, que no lo hizo, hablando, pero sí, pura basura, puras suciedades. Entonces, incluso personas que son dentro de la misma iglesia, que tienen un puesto como pastores, como líderes, también yo he escuchado gente que se ha dirigido mal en contra de una autoridad. O sea, el hecho de que tú tengas mucha lectura bíblica, que sepas mucho, que vayas todos los días a una iglesia, eso no te hace ser conocedor de la autoridad. El ser conocedor de la autoridad es someterte a la autoridad de Dios primeramente y ser obediente, así de ese tamaño. Mira, la manifestación de la rebelión del hombre son por los pensamientos. Segunda de Corintios 10, versículos 4 al 6. ¿Sí? Vamos a buscarlo y tú búscalo allí en casita para que no se nos extienda mucho este video, pero yo te lo recomiendo que lo leas y de veras que pongas en práctica todo esto que he procurado, que juntas aprendamos todo esto en relación a la obediencia. Voy a buscarlo aquí rápidamente antes de que siga un poquito más el tiempo. Segunda de Corintios 10, del 4 al 6, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, ¿sí? Y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Nosotros no podemos castigar la desobediencia de otros si no estamos dispuestos nosotros a someternos a la obediencia de Dios. Jesús fue sometido, dijimos, ¿verdad?, a doble juicio, el religioso y el político. En ninguno de los dos él no profirió ni palabra siquiera. Solamente empezó a contestar cuando Caifás, el sacerdote, le dijo, por Dios te estoy que contestes. Fue cuando Jesús contestó. Y acá con Poncio Pilato, que volvemos a lo mismo, ¿verdad?, que era un romano. Bueno, pues hasta que prácticamente lo obligó, pero no porque Jesús pudo haber argumentado tantas cosas y pudo haber discutido, etcétera, ¿verdad? La obediencia, el cumplimiento a lo que se manda, eso quiere decir obediencia, que se presta sin examinar los motivos o razones de quien lo manda. Esa es la obediencia, cumplimiento a lo que se manda, que se presta sin examinar los motivos o razones de quien manda. No, pues le voy a hacer caso porque me cae muy bien. No, perdóname, eso no es obediencia, ¿verdad? Eso es nada más estar argumentando qué espíritu de rebelión traemos todavía.
Vamos a seguir con esta serie de autoridad espiritual, así que es muy delicado criticar y murmurar a una autoridad. ¿Tú has hecho esto? Bueno, yo te pido en el nombre de Jesucristo que empecemos juntos, tú y yo también estoy también pensando en eso. Señor, tráeme a memoria todo aquello, Señor, que yo haya hecho que no me acuerdo, porque si la memoria así es. Señor, cosas que yo no me acuerdo que haya cometido, ¿verdad? De pecado, para arrepentirme y decirle, Señor, yo me arrepiento con todo mi corazón de haber proferido maldición en contra de una autoridad. Entonces, es un separador en lo que vio usted, mire, muy bonito. Es un separador de la Biblia. Yo le pido al Señor Jesucristo que nos siga dando sabiduría, al Espíritu Santo, y que nos perdone, de veras. Perdónanos, Señor, este día por haber nosotros en algún momento de nuestra vida haber murmurado en contra de una autoridad. Hay que pedirle al Señor perdón. Y si no tienes a Jesús en tu corazón, te invito para que lo hagas junto conmigo en esta breve oración. Señor Jesús, este día he decidido recibirte en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Yo quiero que vengas, me perdones mis pecados y tomes desde este momento el control de mi vida y me transformes en una nueva criatura. Amén y amén. Porque si no tenemos a Jesucristo es una señal de rebelión. Entonces, ¿a quién tienes? ¿A quién tienes? ¿A quienes tus padres te enseñaron porque sigues tradiciones? No, la palabra de Dios dice una sola cosa y esa tenemos que obedecer, ¿verdad? Que Jesucristo es el único camino, la verdad y la vida, perdón. Nadie va al Padre si no es por Jesucristo. No hay otra cosa más, si no, se convierte en rebelión. Que Dios te bendiga grandemente.